Vamos a aprender a calcular la masa de una molécula, es decir, la masa molecular. Calcular la masa molecular. Calcula la masa molecular de ácido sulfúrico, agua, fosfato de calcio. Para calcular la masa de una molécula, es decir, cuánto pesa la molécula, lo primero que debemos hacer, el primer paso indispensable, el primer paso es siempre tener a la mano la tabla periódica. Debo consultar las masas atómicas de cada uno de los elementos que forman a la molécula de la cual me están preguntando. En este caso, el ácido sulfúrico contiene hidrógeno. Al buscarlo en la tabla periódica, encuentro que pesa 1 gramo por mol, aproximadamente. El azufre, 32, el oxígeno, 16. El hidrógeno, como se repite, no lo voy a repetir. El oxígeno igualmente. El calcio pesa 40 gramos por mol. El fósforo pesa 31 gramos por mol. Repito, sí debemos tener a la mano la tabla periódica. El segundo paso que yo uso es escribir la molécula con los elementos alejados o separados. En este caso, pues el ácido sulfúrico contiene hidrógeno, azufre y oxígeno. Son 3 elementos. Los voy a subrayar para mirar el cálculo. Entonces, normalmente hago una flechita hacia abajo para empezar a hacer las operaciones. El hidrógeno, entonces son 3 paréntesis que me deben quedar, porque voy a sumar 3 partes. La parte del hidrógeno, la del azufre y la del oxígeno. El hidrógeno, lo primero que hago es colocar su peso atómico. El hidrógeno pesa 1. En este caso, pues, no voy a colocar el apellido. Al final sí debo colocarlo, entonces coloco 1. Y debe irse multiplicado por el subíndice, es decir, por la cantidad de hidrógenos que hay en total. 1 pesa un solo hidrógeno, pero como hay 2, entonces debo multiplicarlo por 2. El azufre, cada azufre pesa 32, debe ir multiplicado por 1. Ya sabemos que va a dar el mismo valor. El oxígeno pesa 16 y se debe multiplicar por 4. Aquí, cada paréntesis debe separarse por un más, es decir, debemos sumar estas 3 partes. Entonces, al hacer la operación, 1 por 2 nos va a dar un valor de 2. 32 por 1 nos da 32. Y 16 por 4 nos da 64. Al sumar esas tres cantidades nos da un valor. Vean lo que estoy haciendo. Voy a hacer un corchete para escribir el resultado. 2 más 32, 34. Y 34 más 64 da 98. Quiere decir que el peso de una molécula de ácido sulfúrico es 98 gramos por mol. Una sola molécula. De la misma manera procedo con el agua. El agua contiene 2 elementos o está formada por 2 elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Eso quiere decir que debo colocar 2 paréntesis, 1 para cada elemento. Y esos 2 paréntesis los voy a separar por un signo más. En el primer paréntesis va lo que pesa cada hidrógeno, ya sabemos que pesa 1 y se multiplica por 2 porque hay 2. El oxígeno pesa 16 y como aquí hay un 1, se multiplica por 1. Pero más adelante no es necesario hacer esa multiplicación por 1. Entonces 1 por 2 nos da 2 y 16 por 1 nos da 16. Al realizar esta suma nos da 2 más 16, 18. Quiere decir que cada molécula de agua pesa 18 gramos por mol. Y finalmente, este fosfato de calcio, que nos damos cuenta que ya tiene algo, aquí hay que asignarle un 2.
nos damos cuenta que este paréntesis ya le agrega algo especial. Pero lo especial es que lo que nos dé la parte de adentro hay que multiplicarlo por 2. De tal manera que aquí está un elemento que es el calcio, debe llevar un paréntesis para el calcio. El fósforo debe llevar un paréntesis. El oxígeno va a llevar su paréntesis. Y atención a esta parte. Como aquí hay un paréntesis grande, voy a escribir ese paréntesis grande y voy a colocar por 2. Lo que me dé aquí adentro debe ir por 2. Separando estos dos paréntesis debo colocar un más. Entonces, el calcio, cada calcio pesa 40, entonces colocamos 40 y como hay 3, 40 por 3. El fósforo pesa 31, va multiplicado por un 1. El oxígeno pesa 16, va multiplicado por 4. Aquí entre estos dos paréntesis hay que colocar un más también. Ahora resolvemos esa parte. Primero, 40 por 3 nos da 120. Más, ahora viene este paréntesis grande que no lo vamos a resolver todavía. Vamos a resolver este paréntesis pequeño. 31 por 1 nos da 31, más 16 por 4 nos da 64. Eso se debe multiplicar por 2. Seguimos resolviendo. Entonces, este 120 nos queda igual. Más 31 más 64 nos da 95. 95 por 2. Y finalmente, pues nos va a quedar 120 más 95 por 2 nos da 190. Y sumamos 190 más 120 nos da 310. 310 gramos por mol es lo que pesa una molécula de fosfato de calcio. Gracias.